Hola, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este video voy a comentar una partida de la ronda 6 entre el gran maestro Van Belli y el gran maestro Wang Hao. Bueno, vamos a empezar. Aquí las blancas juegan D4 y vamos a ver que dentro de poco vamos a obtener una defensa india de rey, aunque aún no está definido, ¿no? Las negras aún, por ejemplo, si las blancas juegan caballo C3, si quisieran podrían jugar, por ejemplo, una defensa Grunfeld con D5. Pero las blancas juegan eh, la línea con G3, que también quieren fianchetar su alfil. Esta línea en particular me gusta mucho para las blancas. Es lo que más juego contra la india de rey, contra la defensa Grunfeld también. Y creo que contra la defensa india de rey jugar con G3 es la manera más posicional de jugar. Como pueden ver, generalmente las negras en la india de rey en casi cualquier línea juegan con D6 y E5 y mucho más adelante intentan atacar con F5 también. En la línea de G3 en particular lo que tiene es que el blanco no va a sufrir ningún ataque relámpago en el flanco rey, ¿no? Al estar tan sólido. Esto creo que es lo que lo diferencia a la línea del fianquetos de las otras líneas. Las negras juegan con D6, las blancas se enrocan. Y aquí las negras juegan C6, que es una de las tantas posibilidades. También pueden jugar, por ejemplo, caballo C6 y luego caballo C3 A6. Esta es la famosa variante Pano. Y también pueden jugar caballo BD7 con idea de E5, que esto es un poco más el estilo de la india de rey, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que aquí el gran maestro Wang Hao juega C6, caballo C3 y alfil F5. Una línea un poco secundaria, pero si el blanco no está al tanto de la teoría o de las mejores jugadas, puede resultar un poco molesta. Las negras juegan alfil F5 porque ahora lo que quieren hacer es caballo E4. Si logran jugar caballo E4, estarían aliviando muchísimo la presión en el centro y estarían cambiando un par de piezas, lo que ayudaría muchísimo eh, a igualar, ¿no? Por ejemplo, si las blancas juegan algo como H3, caballo E4, y aquí las negras ejercen una gran presión sobre la diagonal, podrán jugar dama B6 también y poner mucha más presión sobre estos puntos. Y como sabemos, al cambiar un par de piezas nuevamente, eso generalmente ayuda al negro que quiere igualar. Entonces las blancas juegan caballo E1, una jugada muy fuerte para controlar el centro. El caballo luego se puede reciclar por C2 o D3, pero básicamente lo que hacemos aquí es evitar que las negras jueguen caballo E4. Y las negras juegan dama C8. Ahora el alfil de F5 no tendrá mucho que hacer, entonces las negras quieren cambiarlo, eventualmente por el alfil de G2. Si las negras juegan D5, por ejemplo, que sería una opción interesante para, digamos, contrarrestar, ¿no? Un poco lo que están haciendo las blancas. Creo que aquí, entre otras jugadas, podemos considerar dama B3 y ya vemos que tanto el peón de D5 como el peón de B7 se encuentran bajo ataque. Creo que en este caso las blancas ganarían un peón. Entonces, las negras juegan dama C8, E4 y alfil H3. Aquí me parece mejor jugar alfil H3 directamente. Si las negras juegan alfil G4, provocando F3, esta jugada va a terminar siendo útil para las blancas, porque aquí si alfil H3, bueno, las blancas pueden seguir desarrollando sus piezas, conservando un centro fuerte, y el F3 de hecho favorece al blanco, ya que el centro se encuentra aún más defendido que antes. Entonces aquí tiene mucho más sentido jugar alfil H3 directamente. Las blancas juegan caballo D3. A primera vista parece que el peón de D4 no está muy bien defendido, pero tampoco se ve cómo pueden atacarlo las negras, ¿no? Alfil por G2, rey por G2 y E5.
Una jugada muy natural de la India de rey. Intuyo que las negras, si juegan de manera un poco más pasiva, las blancas simplemente se van a quedar con un centro muy fuerte. He tenido la posibilidad de jugar partidas así con blancas y luego de F3, de hecho por lo general con las blancas, por mencionar una variante, ¿no? Caballo aquí, F3, con blancas por lo general nos quedamos con el mejor alfil, ya que planeamos ubicar todos nuestros peones o la mayoría de ellos en casillas blancas y nuestro alfil es de casillas negras. Esto, sumado a la gran ventaja de espacio que tenemos, nos da una clara ventaja. Las negras intentan jugar un poco más activo, ¿no? Con E5. Y con blancas, por supuesto, tenemos que pasar para ganar más espacio. Si comemos en E5, más allá de que estamos cambiando muchas piezas también, yo creo que aquí no ganamos ningún peón, ¿no? Porque luego de caballo por E4, las negras van a terminar recuperando el material invertido y la posición ya es mucho más pareja, ¿no? Ya el blanco no tiene ese centro tan fuerte que tenía antes. Entonces, lo mejor es jugar de 5 para tratar de ubicar todos nuestros peones en casillas claras, así nuestro alfil es fuerte. Y además, otro concepto sería que el alfil de G7 ahora no va a ser tan bueno, porque ahora el peón de 5 está obstruyendo la diagonal de este alfil. Pero las negras tenían ideas en mente, cómo jugar B5, ¿no? No defenderse pasivamente, sino que tratar de tener más actividad en el flanco dama. Bueno, aquí luego de B5 es evidente que las negras ya quieren volar el centro blanco, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aquí con blancas creo que tenemos que capturar porque si simplemente defendemos, aquí las negras entre tantas jugadas se me ocurre que por ejemplo podrían comer en D5 y aquí no podemos tomar de peón C como quisiéramos, ya que nuestro caballo de C3 se encuentra colgado. Y si tomamos de peón E, las negras toman en C4 ganando un peón. Entonces aquí hay que defenderse activamente y aceptar el peón. Las negras toman en D5. Creo que si las negras toman en B5, en este caso las blancas siguen con la misma ventaja estructural. Podríamos jugar algo como F3 para asegurarnos de que todos nuestros peones estén bien defendidos y en algún momento vamos a poder hacer uso de los holes que dejaron las negras en su posición y por supuesto tratar de ocupar la columna C, que es nuestra ventaja, ¿no? C por D5, E por D5. A primera vista lo que se ve aquí es que las blancas tienen un peón de más, lo que sí quizás las negras vayan a conseguir algún contrajuego, ya que tienen ahora más peones en el flanco rey, pero bueno, lo que se ve es un peón de más para las blancas. Dama C4, una jugada a primera vista molesta porque la dama no se puede desalojar de C4, pero las blancas juegan torre 1, muy simple, una jugada de desarrollo se podría decir, controlando la casilla de 4. Y bueno, es bueno destacar qué pasa si las negras se comen el peón de D5. Creo que aquí con la simple jugada caballo por E5 estaríamos seguiríamos con peón de más para las blancas, ya que ahora nuestra dama también amenaza el caballo. Y si las negras hacen caballo por C3, simplemente hacemos caballo por C4. Y aquí, al final de cuentas, el peón de D6 también se va a caer y las negras van a quedar con dos peones de menos, lo que ya es mucho material, ¿no? Creo que esta línea es clave porque el peón de D5 es una gran debilidad de nuestra posición ahora y es el peón de más que tenemos. Si llegamos a perderlo por nada, creo que ahí la posición de las negras ya sería buena. Las negras juegan H6. Bueno, es una jugada a primera vista difícil de entender, ¿no? Porque al tener tantas posibilidades las negras un poco más agresivas, ¿no? Yo creo que primeramente lo que quiere hacer el negro es tratar de jugar contra este alfil. Por ejemplo, que ahora mi alfil no tenga tantas casillas. E3 sin duda no creo que sea la mejor casilla para nuestro alfil.
porque, bueno, quizás ahí sí las negras algún día puedan considerar tomar, o si ponemos el alfil en E3, algún día puede ser un punto de contacto. Lo que yo pienso, H6, además de querer avanzar en el flanco rey, lo que quiere hacer es limitar un poco más a nuestro alfil, que ahora tiene muchas menos casillas que antes, ¿no? Y las blancas juegan a A4. Este es un concepto muy interesante. A4 uno diría que es para avanzar los peones, ¿no? Sobreproteger B5. D5, por cierto, aún sigue defendido, ¿no? De manera indirecta por el mismo truco que antes. Pero A4 lo que realmente quiere hacer, y puede llegar a ser una idea muy interesante para desalojar la dama de C4, podemos intentar jugar A5 seguido de torre A4 y de esta manera echamos a la dama de C4 y activamos nuestra torre de A1, que ahora mismo es imposible que venga al juego, ¿no? Porque nos cuesta desarrollar nuestro alfil. O sea que A4 es una jugada muy interesante. Caballo BD7 y A5. Como vemos, aquí la torre ya está preparada para venir al flanco dama, para atacar a la dama de C4. Y las negras juegan E4. Aquí las negras ya están empezando a crear contrajuego lo antes posible, porque claro, el blanco ya se está consolidando cada vez más, cada vez su posición es más sólida, cada vez tienen que preocuparse de menos cosas, y las negras tienen un peón de menos. Generalmente con peón de menos no podemos jugar muy tranquilos, a menos que tengamos una ventaja segura, y en este caso las negras se están jugando más a la compensación que puedan llegar a tener, ¿no? Otro detalle que me gustaría mencionar, A5 también evita caballo B6, o sea que las negras no podrán ejercer mucha presión en D5, y como dijimos un par de veces, si caballo por D5, siempre tenemos el mismo recurso para cambiar material y liquidar la posición, ¿no? Un caballo por E5, seguido de dama por D5, esto me parece ya muy claro para las blancas. E4 y caballo F4. Por supuesto que torre A4 no es posible por dama por D3. Y además no se ve ninguna otra mejor casilla para el caballo, así que caballo F4 tiene que estar bien. Y las negras juegan G5. Lógico, ¿no? Para amenazar nuestro caballo e intentar algún día comerse este peón. ¿Qué pasa si, por ejemplo, las negras juegan caballo E5 para intentar meterse en los holes de nuestra posición? Bueno, aquí simplemente con torre A4, por ejemplo, amenazando a la dama, creo que luego podríamos comernos el peón D4. Una vez que comemos el peón D4 ya no habrá soporte para F3 ni D3, o sea que el caballo D5 no tendría ninguna función amenazadora, por decirlo de alguna manera. G5 tiene más sentido. Y torre A4. Primero echamos a la dama para luego retirar el caballo. Y de a poco vamos a ver cómo el blanco se va defendiendo, va anulando el contrajuego de las negras y de a poco va convirtiendo su ventaja, ¿no? Y aquí caballo 2. Bueno, muy interesante esta posición. Caballo 2 evidentemente tiene muy buenos planes. Creo que se podría considerar caballo H5 también. La posición dista de estar clara, porque aquí creo que al no tener ya nuestro caballo, el negro al parecer va a tener un gran futuro aquí, ¿no? Si bien tiene peón de menos, son tantas las amenazas, el peón de D5 sigue débil. Es cierto que es bueno cambiar piezas cuando uno tiene peón de más, pero en este caso, si jugamos caballo H5, estaríamos acelerando mucho el contrajuego de las negras. Por eso a veces es bueno saber distinguir, evaluar cada posición de manera única, por decirlo de alguna manera, y saber juzgar bien, ¿no? Aquí creo que el cambio de caballos quizás no sea tan bueno. Nuestra dama no está haciendo mucho en H5 ahora mismo. Y como decimos, son muchas las amenazas del negro. La jugada empleada por Van Belli me parece mejor. Al margen de conservar piezas en el tablero, ahora a las negras les va a costar más avanzar en el flanco rey, ¿no?
Juegan caballo C5, torre C4, dama D7, caballo D4, tiene sentido, ¿no? Y torre 8. Aquí las negras están ya trasladando todas sus fuerzas al flanco rey. Evidentemente en el flanco dama va a ser muy difícil ya que tenemos mucha iniciativa. Y va a haber que ser cuidadoso con los caballos de 3, ¿no? También, por ejemplo, una jugada como B4 simplemente estaría fomentando el caballo de 3 de las negras, ¿no? Intuyo que habría que esperar a que las negras lo jueguen voluntariamente en ese caso. Como por ejemplo aquí H3. Aquí, bueno, yo por ejemplo trataría de no analizar tanto con el ordenador, por ejemplo, trato de evaluar y transmitirles a ustedes cómo pensaría un gran maestro, ¿no? En este caso, sabiendo que las negras van a jugar caballo de 3 y que realmente es muy difícil evitarlo, ¿para qué hacer una jugada como B4, no? Nuevamente, las negras van a jugar caballo de 3, es más que probable. ¿Por qué no hacer H3, que es una jugada que refuerza un poco nuestra posición, evita algunos saltos? Nuestro rey se siente un poco más protegido. Y desde el punto de vista práctico, este tipo de jugadas también cuentan y suman mucho, ¿no? Las negras hacen caballo de 3 y torre 2. Nuevamente la posición sigue siendo compleja, aunque me gusta la solidez de la posición de las blancas. Y seguimos teniendo un sano peón de más. No es de extrañar que el peón B defina la partida. Caballo E5, torre B4. Bueno, aquí vamos a ver unas pequeñas repeticiones, pero las blancas luego se deciden jugar a ganar con torre A4, que me parece lo correcto. Y las negras juegan caballo F3. Claro, al no haber ya manera de romper en el flanco rey, parece caballo F3 la mejor manera, ¿no? De tratar de buscar algún contrajuego. Por ejemplo, si las blancas comen en F3, esto es muy peligroso, ¿no? Ya que luego de rey por F3, dama por H3 ya nuestro rey se encuentra en una situación crítica. Bueno, esto no creo que sea jugable bajo ningún punto de vista. Caballo C6 es mejor. El caballo aquí en F3 parece amenazante, pero aún no se ven amenazas para las negras. Dama F5 y B6. Parece muy fácil, ¿no? Las blancas simplemente quieren coronar en breve. A por B, caballo E5. Nuevamente, las amenazas de las negras son tan pocas. eh, Me recuerda lo que dije en la apertura, ¿no? Esta línea con G3 con el fianqueto, y por lo general conservamos el alfil de G2, no como en este ejemplo, les cuesta mucho a las negras atacar. Esto a diferencia de otras líneas de la India de rey. Y simplemente luego caballo E5, B7, ya estamos listos para coronar. Si las negras comen en C6, ahora tendremos dos peones pasados y nuestra posición sigue siendo muy sólida. No creo que haya ningún ataque para las negras que justifique comer en C6. Entonces las negras juegan dama F3, rey G1, caballo D3 y simplemente torre C2. Es el típico balde de agua fría, ¿no? Para cambiar absolutamente todo. Recuerden que cuando están en una situación que están enfrentando un ataque como las blancas aquí, si cambian damas, lo más probable es que ya no haya ataque para su oponente, ¿no? Y torre C2 es una manera muy efectiva de cambiar damas. Fíjense, aquí las negras tienen que cambiar damas, porque si vuelven, dama F5, nosotros coronamos, y aquí, lejos de comer la torre, jugamos F7 y capturamos la dama de F5. Es por ello que las negras se ven prácticamente a cambiar damas, pero claro, sin damas la posición ya, o por lo menos el ataque de las blancas ya es mucho más efectivo y las negras no tienen ya posibilidades de darnos mate, que con damas hubiera sido un poco más posible, ¿no? Las negras comen finalmente el peón de D5, pero claro, nosotros tarde o temprano vamos a coronar. Pero bueno, no hay que hacerlo ya mismo, ¿no? Porque la torre no puede hacer nada para evitarlo. Caballo E3 tiene mucho sentido, amenazando el caballo y además nuestro caballo puede venir a F5. Caballo B6, torre A5
Intuyo que torre a6 también era válida, amenazando el caballo primero, ¿no? Caballo 1. Bueno, aquí vamos a ver un poco de amenazas de las negras, pero las blancas con jugadas muy fáciles evitan todo. Aquí sí torre de 2, caballo f3, mínimo detalle, ¿no? Pero no mucho más. Caballo de 3, alfil de 2, simple nuevamente, evitamos todas las amenazas. Caballo e5, caballo por e5, torre por... Bueno, si toma de alfil, intuyo que nuevamente va a haber muchas jugadas a nuestra disposición. Empiezo a ver caballo f5 con múltiples amenazas, alfil b4 también, el peón d4 se cae, seguimos teniendo el peón de b7, muchísimas, realmente muchísimas amenazas para el blanco. Tomar de torre no creo que ayude mucho, por caballo f5 también. Siguen las múltiples amenazas y nuestra torre sigue defendida. Torre b8 y caballo por g7. Aquí, claro, si rey por g7, las blancas juegan alfil c3 comiendo la torre. Y si juegan torre por a5, jugamos alfil por a5 y ahora, a menos que las negras, claro, quieran comer aquí, vamos a quedar con pieza de más. Y si retiran su caballo, nosotros también, y quedamos con pieza de más también con blancas. Una partida bastante instructiva, ¿por qué no?, de cómo jugar contra la India de rey. Y creo que también es un muy buen ejemplo de defensa porque viéndolo así con tranquilidad parece fácil, pero en la partida real y enfrentando un ataque como el que intentaron hacer las negras no es nada fácil. Así que bueno, un gran ejemplo de la ronda 6. Espero que les haya gustado y nos veremos en próximos videos. Gracias.